cuántas cosas moviliza el ferrocarril, ¿no? ¿Cuántos sentimientos? Sí, pero más allá del sentimiento, porque algunos dicen, ay, pero usted con la historia... Sí, nostálgico. No, qué nostalgia. Necesitamos el servicio. Ayer estuve en un pequeño congreso de logística y la gente pide el tren. No es que se pide el tren porque nos gusta sentir el tan 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 tan, o el silbato, o la bocina, o ver pasar el tren y saludar al maquinista. La logística hace que se tenga esa necesidad del transporte. Nosotros somos un país muy, pero muy extenso. Entonces tenemos que entender que la viabilidad de los costos es el tren. Tren, camión. Camión, tren. El primer tramo se hace en el camión hasta el tren, el segundo el tren y en el último tramo, la primera y última milla en camión. Pero bueno, se creen que uno lo hace porque, ay, extraña el trencito, ¿qué pasa? No, no es así. Es la logística. La pequeña y mediana empresa necesita de costos. Bueno, porque necesitamos costos y porque tantas veces se habla mal de las empresas estatales y sobre todo del ferrocarril. Tenemos esta mañana el privilegio de hablar con el señor Leiferman. Él es abogado, consultor, máster en política y planificación logística y escritor de un libro que se llama Eficiencia y rentabilidad de los servicios públicos. Y dice que esta obra investiga el impacto de la privatización y la eficiencia en la rentabilidad del servicio. Señor, muy buenos días. Iván Juárez, Oscar Urrutia, un placer poder hablar con ustedes, con usted, que nos cuente sobre este libro, qué lo motivó y que esta espina que para algunos dirigentes es dolorosa, otros no lo quieren y otros no lo entienden, y sin embargo es una verdadera realidad de la necesidad de los servicios ferroviarios. Efectivamente, así es. Buen día, Oscar, Iván, para vos y para todo el equipo de Vías Argentinas. No sé, primero quiero confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Oscar, si bien ya hiciste la intro, permitime que me tome la licencia de presentarme con los oyentes. Efectivamente, mi nombre es Wilhelm Leiferman. Sé que es un nombre difícil de pronunciar, así que por favor llámenme Willy, como me dice la gente que me conoce, mis amigos. Como bien dijiste, soy abogado de profesión base y en lo que a la materia de la radio le interesa, máster en políticas y planificación de transporte. La obra que citaste trata sobre una investigación efectuada a las concesiones ferroviarias de los 90. Dicha investigación se enfoca justamente sobre, como bien lo dijiste, sobre la eficiencia y rentabilidad de estas empresas concesionarias. El libro está orientado a estudiantes de la carrera, afines al mundo de transporte en general, y no solo el ferroviario, sino también al marítimo, vial y aéreo. Por supuesto, también está orientado a funcionarios públicos del área de transporte. La obra en sí aspira a responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué sistema de transporte es más eficiente? ¿El público? ¿El privado? ¿Qué entendemos exactamente por eficiencia en el transporte? ¿Qué variables técnicas, jurídicas y económicas definen el concepto de eficiencia en el transporte, ya sea público o privado? También, ¿por qué la persistencia de movimientos pendulares en las políticas públicas de transporte en nuestro país? ¿Qué objetivos se procuraron con la privatización de los 90 y cuáles fueron, esto ya es viejo, pero bueno, cuáles fueron procurados con las concesiones inglesas del siglo pasado? Esto, Oscar, si me permitís, lo voy a responder rápidamente ahora porque es algo que me preguntan muchísimo. Rápidamente, con las concesiones inglesas, el objetivo perseguido fue la captación de inversiones debido a la inexistencia de un mercado interno de transporte. Por eso la tarifa de aquel momento fue regulado por un sistema de tasa de rentabilidad, mientras que el sistema de concesiones de los 90, el objetivo procurado, entre otros, que voy a profundizar, pero el principal fue la reducción de costos de un mercado ya constituido, ¿está bien?
Por eso, por eso el sistema de regulación tarifaria de ese tipo de concesión fue por un sistema denominado de precios máximos, lo que en inglés se conoce como price caps. Ahora, objetivos de la privatización. ¿Se lograron dichos objetivos? En caso positivo, ¿cuánta injerencia directa hubo de las políticas públicas de transporte en la materialización de los objetivos procurados? Y en caso negativo, ¿cuánta injerencia directa del Estado Nacional hubo en la imposibilidad de haber mantenido dichos objetivos? Repito, la obra pretende complementar la formación de estudiantes en la materia porque de las conclusiones surgidas, comparadas con las expresiones legislativas de este año, esto es, la ley bases y el decreto 525 de emergencia ferroviaria, el lector va a darse cuenta de que efectivamente se está armando un contexto jurídico falto de planificación, plausible de repetir errores del pasado, los cuales, de tener presentes los principios expuestos en la obra, tal vez podrían evitarse. Ese es el verdadero aporte que el libro pretende brindar. En este punto, quiero enfatizar enérgicamente mi intención de evitar y alejar cualquier tipo de manifestación ideológica en el trabajo propuesto, ¿está bien? Y mantener el análisis en sus aspectos, repito, técnicos, jurídicos y económicos. Todos los datos expuestos en la obra, del primero al último, son datos públicos. Cualquiera puede acceder a los mismos a través de las páginas del, hasta hace poco, Ministerio de Transporte, ahora Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía, y de la página de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, esto es la CNRT. A su vez también aprovecho en este punto, sí quiero remarcar también la importancia de la divulgación de datos públicos por parte de los órganos de gobierno en este tipo de investigaciones y, ¿por qué no?, felicitar a los funcionarios que promueven, por lo menos, la transparencia en la gestión exponiendo dichos datos. Y remarco, sin datos no pueden desarrollarse correctamente ningún tipo de políticas públicas, ni de transporte ni de ningún otro sector. Ahora, en lo que nos compete, planificación y políticas públicas de transporte. Ferrocarriles, nacionales o privados, open access o concesiones integrales. Existen puntos intermedios entre la nacionalización y la privatización. ¿Quién debería ser el verdadero beneficiario de las políticas? ¿El Estado, el sector privado o los usuarios del servicio? A su vez, ¿cómo definimos el beneficio que pretendemos asegurar? En la accesibilidad al servicio, esto es, en tarifas bajas, en la seguridad de los pasajeros, porque la seguridad requiere mantenimiento e inversiones que necesariamente encarecen el servicio, o en la previsibilidad, porque también es de cuestionable eficiencia un servicio seguro y barato, pero que es imposible saber no dónde, sino cuándo llegas al punto de destino. Hay formas, hay que formar a los funcionarios y profesionales del área, hay que desarrollar leyes que promuevan el desarrollo del sector. Por supuesto, las respuestas a las dos últimas preguntas es que sí. Todas las demás, en lo relativo al ferrocarril, son abordadas en mi libro. Como el nombre bien lo indica, el análisis profundiza en el sistema de concesionamiento privado del servicio público de transporte ferroviario en el área metropolitana de Buenos Aires, centrándose en tres variables principales. Primero, una necesaria revisión histórica de las políticas públicas de transporte adoptada por el Estado Nacional desde el inicio mismo de los ferrocarriles en nuestro país. Segundo, el análisis técnico de indicadores operativos de calidad del servicio. Que en este punto, Oscar, Iván, yo entiendo que ustedes y los oyentes de la radio son versados en la materia, pero para el que no lo está, lo voy a explicar muy rápidamente. Un indicador técnico de calidad puede ser, por ejemplo, rápidamente, un índice de coches despachados. Para el que no está versado en la materia, básicamente es esto. Por ejemplo, hoy día sábado se tiene programado la corrida de, no sé, 10 formaciones. Si de esas 10 formaciones programadas corrieran solamente, no sé, 9 u 8, porque las dos restantes, no sé, se quedó la locomotora o por la razón que sea, no salieron, se va a dividir la cantidad de trenes efectivamente corridos por la cantidad de trenes programados. Acá la fórmula rápida sería 9 dividido 10, que daría una eficiencia de, en este caso, un 90%. Bueno, así con la frecuencia, velocidad, cumplimiento, puntualidad, que al final derivan un índice global.
todas estas variables con la tecnología de hoy son fácilmente medibles y arrojan resultados a su vez rápidamente. Por último, también se analiza también las regulaciones tarifarias adoptadas en todas las clases y sistemas de explotación ferroviaria privadas en nuestro país, que básicamente es la regulación tarifaria por control de rentabilidad de las operadoras, que fue la que se desarrolló con las concesiones inglesas del siglo pasado. Se analizan los puntos fuertes y sobre todo las limitaciones, y a su vez también se va a ver el sistema de regulación por precios máximos, que fue el aplicado con las concesiones de los 90, también con sus puntos fuertes y sus limitaciones. Willy, sí. Perdón, para girar un poquito el eje en base a esto que nos está comentando y un poco que es la parte de atrás vendría siendo del libro. Porque dice, el autor examina si la privatización cumplió con los objetivos propuestos por el Estado. Para enfocarnos en esto, sin irnos tan atrás a los ingleses, a la realidad que tenemos hoy. Buenísimo, Oscar, voy a eso. Y mira, y te digo, de hecho, ¿por qué explico las variables? Porque es fundamental asimilar y comprender cómo una variable afecta a la otra, hablando de los 90 ahora, y cómo ambas malentendidas atentan contra la eficiencia y la rentabilidad del sistema. Mira, del estudio y la comprensión se establece que la efectiva posibilidad de manipularlas a favor del desarrollo de un círculo virtuoso en donde se beneficien todas las partes involucradas. Esto es, el Estado nacional y o provincial, el sector privado y los usuarios del servicio, o sea, los pasajeros. Si se cumplieron los objetivos, vamos a los datos. Objetivo número 1 era reducir el déficit que generaba la explotación pública del sistema ferroviario, mejorar la calidad del servicio y, por sobre todo, la recuperación de la demanda. ¿Por qué es importante la recuperación de la demanda? Porque entendamos que en lo que es el servicio de pasajeros es un servicio público y el servicio va a estar activo ya sea que la gente lo consuma o no. Ahora, si no lo consume nadie, es un servicio que da catastróficas pérdidas al Estado Nacional. Si el servicio es bueno y la gente lo consume, se logra esta procurada captación de demanda y en consecuencia se reduce el aporte que el Estado deriva al sistema de circulación ferroviaria. ¿Está bien? Si te parece, vamos rápido a unos datos. Son datos que, repito, no los armo yo, sino que están en la página de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Por ejemplo, a ver, no sé, la línea que sea, la línea Roca, en el año 1993 registra un total de 65 millones de pasajeros pagos transportados. Esto es en el 93. Ahora, en el 96, esto es 3 años después, con el sistema de concesión privada ya activo, la cantidad de pasajeros pagos transportados básicamente se duplicó, más todavía. Se fue a 136 millones de pasajeros. Lo voy a decir otra vez. En el 93 eran 65 millones. En el 96, 3 años después, la demanda aumentó a más del doble, a 136 millones. Repito, son datos públicos, no los estoy inventando, dibujando yo. Eso solo por ejemplo, en el Roca. Me voy a otra línea, por ejemplo, la línea Sarmiento. En el 93 llevaba 60 millones de pasajeros pagos y en el 97 llevó 111 pasajeros, ¿está bien?, registrados pagos. Lo mismo, básicamente se duplicó la demanda. Con la duplicación de la demanda se reduce a la mitad el costo que significa el Estado Nacional la explotación del sistema ferroviario. En este aspecto es donde se pretende manifestar una suerte de trinomio virtuoso en donde gana primero el Estado Nacional al ver reducido su gasto público, las empresas ferroviarias bajo ciertas condiciones contractuales
específicas que se desarrollan en el libro, percibir una rentabilidad según los niveles de calidad del servicio, y por supuesto también para el pasajero, porque si la demanda responde es porque el servicio pasó a ser más seguro, y por sobre todo, lo que más le interesa al pasajero de transporte, previsible, que era algo que una cuenta pendiente que el sistema ferroviario tenía con los usuarios, que es el de la previsibilidad. ¿Está bien? Con relación a las condiciones que el Estado tiene que generar para que el sistema sea rentable y atractivo a la demanda, a los pasajeros, justamente en la obra se profundiza con rigurosidad el vínculo público-privado y cómo las expresiones administrativas del Estado, como actor dominante y titular de dominio de los bienes afectados al servicio de transporte, benefician o agravan los vínculos jurídicos entre las partes. Por supuesto, dichos vínculos también son debidamente analizados, ya sea por su origen, esto es, surgidos del Poder Legislativo o Ejecutivo, o por su naturaleza, ya sea de carácter contractual entre partes o surgido de un acto administrativo de alcance general. Para completar y para que el análisis sea serio, también deben necesariamente abarcarse aspectos económicos, como por ejemplo el riesgo empresario en el que incurren los operadores antes de operar un ramal ferroviario, como por ejemplo factores de riesgo de mercado, teniendo en cuenta que los pasajeros pueden o no responder ante la oferta concesionada, teniendo presente la cantidad de servicios de transporte automotor presente en la provincia de Buenos Aires. También están los factores de riesgo financieros, en lo que a obras de infraestructura se refiere, factores económicos propiamente dichos, en lo que la capacidad de pago de los usuarios compete, y finalmente factores de riesgo institucionales relativos a la administración pública, que lejos de ser la más improbable fue la que finalmente terminó ocurriendo después del segundo gobierno de Carlos Menem a fines de los 90. En específico, el libro también profundiza sobre el impacto de la ley 25.561 de emergencia pública, junto con el decreto 2075 de emergencia ferroviaria, y el impacto que tuvieron en los contratos de concesiones vigentes en aquel momento, y cómo su irreversibilidad mantenida en el tiempo finalmente echó por tierra todos los objetivos que efectivamente se habían conseguido en los primeros años de las concesiones. En este punto es importante remarcar que el factor temporal es uno de carácter determinante en el mantenimiento de políticas públicas de transporte, ya sea de carácter provisorio y o emergenciales. A modo de referencia, voy a ejemplificar, por ejemplo, el decreto que dictó la cuarentena a raíz de la pandemia de COVID-19 que hubo en nuestro país, que duró, si me acuerdo bien, más o menos 2 años, y fue catalogada en el resto del mundo como una de las más largas de todas. Bueno, el decreto ferroviario de emergencia ferroviaria, el decreto de emergencia ferroviaria del 2002 duró oficialmente 13 años. Duró del 16 de octubre del 2002 hasta el 2015, en el que se sancionó la ley de Open Access, que declaró de interés público, la reactivación ferroviaria. Está bien, alguno me puede decir, no, mirá, la emergencia ferroviaria ya había terminado con el nacimiento, no sé, de la DIF y la SOPSE, creada con la ley 26.352 en el 2008. Oficialmente se tiene finalizada en el 2015, con, repito, la ley de Open Access. La ley de emergencia pública también duró oficialmente, ¿no? Como 15 años, fue del 6 de enero del 2002 hasta el 31 de diciembre del 2017. Es verdad, efectivamente, en la práctica terminan antes, pero oficialmente se extendieron por plazos, por plazos muy, muy largos de tiempo. Este es el tipo de cosas que como país también en algún momento tenemos que dejar de hacer. En este punto también no puedo dejar de volver al principio de la entrevista y recordar a los oyentes más nobles que ahora mismo se encuentra vigente una declaración de emergencia pública de alcance general materializado en la ley Bases, y otra específica del sector ferroviario materializado en el decreto 525 del 12 de junio de este año. A modo de ejemplificar cómo se está allanando el camino para repetir errores,
Voy a comentar muy rápidamente el artículo 69 de la Ley de Bases correspondiente a las concesiones en contratos celebrados por el Estado Nacional, el cual plantea que en supuestos de fuerza mayor que resulten determinantes en la ruptura sustancial de un contrato de concesión, como por ejemplo una nueva crisis económica o institucional, el concedente garantiza los ingresos mínimos acordados en el contrato al concesionario. Si bien, en este punto, si bien hay una lógica económica relativa a la atracción de capitales en que el gobierno nacional se presente como garante de rentabilidad ante el capital privado, esto ya se hizo antes, con muy cuestionables resultados. Este tipo de instrumento tiene que ser debidamente reglamentado por el Poder Ejecutivo, porque si no, ahí sí va a pasar que el Estado Nacional remunere capitales defectuosamente invertidos e inversiones improductivas a favor del sector privado y en detrimento de los pasajeros. Lo que el Estado tiene que hacer no es solamente salir de garante, sino ofrecer beneficios patrimoniales reales, legítimamente ganados, como resultados operativos de gestión, establecidos y regulados no solo por contratos de concesión, sino también por una ley de fondo acorde a los tiempos, que sea específica del sector y que no sea de 1891 como la Ley General de Ferrocarriles o de 1907 como la Ley Mitre, sino que establezca parámetros de seguridad jurídica actuales ante eventuales incumplimientos por parte del concedente, ya sea regulando, y que sea regulado, por supuesto, por índices de calidad previamente establecidos y debidamente fiscalizados. Caso contrario, ahí sí las empresas se convierten básicamente en simples administradoras de fondos públicos bajados por el Estado, más que en verdaderos operadores ferroviarios. Así como están las cosas, lo que va a pasar es que se va a aumentar el subsidio público dirigido a la operación de los ferrocarriles, lo que en el largo plazo, si no se mantiene el contexto económico favorable, deriva en un descenso de la calidad del servicio. Esto es, primeramente en el confort, traducido en una oferta acorde a la demanda, en la previsibilidad y en la seguridad del transporte público ferroviario. En el libro se presentan un par de sugerencias a partir de las conclusiones surgidas a raíz de la investigación efectuada. Por último, Iván, Oscar, si me permiten, si bien esto excede a la obra, como planificador de transporte no puedo dejar de pasar la oportunidad de sugerir también en el marco de la necesaria modernización del sector la introducción en el mercado local de transporte de cambios tecnológicos surgidos de los avances en los últimos años que impactaron en el mundo a través del uso de, por ejemplo, tal vez inteligencia artificial para reforzar la seguridad de la circulación guiada por unidades tractivas, la implementación de contratos inteligentes que puedan derivar justamente, en contratos de concesión inteligentes, esto es, hasta donde se pueda automatizados, y finalmente el uso de Big Data y Deep Learning, que eso ya se está usando, aplicados al análisis de demanda de transportes, lo que efectivamente, esto sí, va a revolucionar el sector. Hasta acá, Iván, Oscar, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Sí, Willy, ¿se hizo algún reconto de todo esto, de este análisis, o has hecho con la gente? ¿Y qué te ha dicho? Un reconto, ¿cómo sería eso? Sí, vos editaste el libro, lo vendiste, ¿y qué empezaste a recibir? Bueno, mira, el libro de hecho Las fue publicado consultas, hace, quiero hace decir, ¿no? muy poco. Si es en cuestión si es relativo a cuestiones políticas o ideológicas, repito, traté de hacerlo lo más alejado y ajeno a eso que pude. Traté de hacerlo todo en un análisis lo más rigurosamente científico y documental que pude. Y lo que se ve básicamente es una exposición de datos y, bueno, y las conclusiones derivadas. Básicamente el sistema empezó bien y terminó mal. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Lo que pasó en el camino fue responsabilidad del sector público, del sector privado, de los dos al mismo tiempo.
Y bueno, y en base a eso, la idea, el aporte que aspira a brindar la obra es la de tener presente los errores del pasado para evitarlos en el futuro, que me parece que son fácilmente identificables. No, sí, por supuesto. A ver, en 30 años de ferrocarril no hemos crecido. Yo recuerdo siempre cuando vinieron los canadienses, en el caso de Ferrosur, vinieron a crecer porque ellos tenían un ferrocarril que transportaban de todo. Y después después de 5 años, que era lo que estaba firmado en el contrato, los canadienses se fueron, eh, lamentablemente se dejó de transportar de todos. Se trató de transportar X cosas, nada más. Y después el resto se dejó por temas económicos y de negocio de las empresas. O sea, no crecieron y tampoco el Estado intervino como para decir, bueno, muchachos, nosotros necesitamos que el tren circule en este ramal porque... Y no pasó. Ni del Estado ni del privado. Sí, sí, concuerdo. Es porque efectivamente, como dicen muchos ustedes en la radio, faltan leyes de fondo, falta formación profesional, faltan muchas cosas. Pero bueno, si Dios quiere, nos vamos encaminando por la vía correcta, y si Dios quiere a futuro, si aprendemos de los errores, tal vez podamos mantener aciertos en el futuro. ¿Está bien? Willy, Entiendo que me parece que terminó sí, el terminó, tiempo. sí, terminó, tenemos que ir a la tanda. Te queremos agradecer todos tus datos, todo este conocimiento que nos volcaste a nosotros y a la audiencia, así que en cualquier momento volveremos a seguir hablando de este tema. Listo, buenísimo. Oscar, Iván, les mando un saludo a ustedes y a todos los oyentes de la radio, y bueno, mi contacto en redes es Wilhelm Leiferman y WL Consultor Integral de Empresas. Muchas gracias por todo, les mando un saludo. Gracias. ¿Nos vamos a la tandita, Darío?